Anote que es viejo y remendado. Viejo y todo, a devolverlo como lo demás. Pierda cuidado. Firme aquí. ¿Qué ha puesto? Teresa de Jesús. Así me llamo desde hoy. En el 1515 nace en Ávila, España, probablemente la santa más importante de la cristiandad, después de la Santísima Virgen María y nuestro Padre San José. No dicho por mí, sino dicho por varios grandes teólogos y apoyado también por varios papas. En este video no pretendo hablarte de la vida de Santa Teresa ni de por qué es considerada por muchos teólogos y varios papas como la santa más importante que ha dado Dios a la Iglesia. Eso lo haremos en otro video, sino que hoy quiero hablarte de un detalle muy importante. Cuando nace Teresa, esta es llamada por sus padres Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada. Sánchez de Cepeda eran los apellidos de su padre, don Alonso Sánchez de Cepeda, y Ahumada el apellido de su madre, doña Beatriz de Ahumada y Cuevas. En la época de Teresa, cuando una persona era adulta podía decidir qué apellidos usar, y quizás, y decimos quizás, porque Teresa nunca explicó por qué decidió usar siempre el apellido materno, porque Teresa pierde a su madre cuando comenzaba su adolescencia. Quizás para honrar la memoria de su madre, Teresa escogerá llevar el apellido de su madre y era conocida por todos como Doña Teresa de Ahumada. A la edad de 39 años, Teresa tiene su encuentro definitivo con Dios y tiene la experiencia que llamamos su segunda y conversión definitiva ante la imagen de un Cristo bien llagado. Y aquí comienza un cambio radical y de transformación en su vida. Más adelante, sus deseos de entrega y servicio a Cristo y a su iglesia llevan a Teresa a cumplir el deseo de Jesús mismo, quien le pide que comience a reformar el Carmelo y la iglesia. Y Teresa comienza y asume esta tarea con todas sus fuerzas. A los 47 años, cuando comienza su nueva vida como reformadora y fundadora de una nueva orden religiosa, Teresa decide cambiarse su nombre y ya jamás volvió a ser Doña Teresa de Ahumada, sino que a partir de aquí fue siempre para ella y para todos Teresa de Jesús. De Jesús era más que un apellido bonito. De Jesús era la definición exacta que describía el alma y el ser de Teresa, ya que ella era la mujer enamorada de Jesús, la santa andariega, la roba corazones y conquistadora de almas. Cuando Teresa muere en aires de santidad. Era para casi todo el que la conocía una santa. Como decía José María Pemán, Santa Teresa de Jesús es la más humana de las santas y la más santa de las humanas. Cuanto más humana, más divina, y más divina mientras más humana. Solo a 6 años de su muerte comenzó el proceso de beatificación y es beatificada tan solo 32 años después de morir y canonizada 8 años después de su beatificación. 40 años después de su muerte, había sido elevada a los altares de la Iglesia Universal, siendo una de las canonizaciones más rápidas en la Iglesia según los estándares de la época. Teresa siempre fue de Jesús. Es una costumbre muy antigua, desde los primeros cristianos, identificar a muchos santos por el lugar donde nacieron, o el lugar en que murieron, o el lugar donde vivieron más tiempo. Por ejemplo, San Antonio de Padua nació en Lisboa, pero fue en Padua donde murió y realizó gran parte de su obra.
Otro ejemplo es el de la carmelita descalza Santa Teresita de los Andes. Nació en Santiago, Chile, y aunque su nombre de monja fue Teresa de Jesús, para diferenciarla de su madre fundadora, se escogió llamarla Teresa de los Andes, ya que fue en los Andes donde murió, curiosamente donde menos vivió. Tan solo vivió 9 meses como carmelita. Esto de llamar a los santos por el lugar que más asocia a ellos, se hacía y se hace para diferenciarlos, ya que antes la variedad de los nombres no eran tan vasta como ahora. Y como muchos santos podían tener el mismo nombre, pues para diferenciar uno del otro se solía usar el lugar donde habían nacido, vivido más tiempo o muerto. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta no nació en Calcuta, pero fue allí donde más tiempo vivió y donde realizó la labor más importante de su vida. San Agustín de Hipona nació en Argelia, pero fue obispo de Hipona. A diferencia de San Francisco y Santa Clara de Asís, ambos nacieron en Asís. Pero a diferencia de los anteriores, ninguno de ellos en vida llegó a cambiarse su nombre como lo hizo Santa Teresa. Teresa, cuando decidió cambiarse su nombre, comenzó a firmar todos sus escritos y cartas como Teresa de Jesús. Y entonces, ¿por qué a veces es más conocida por el lugar de nacimiento y existen tantos libros, estampitas y hasta en muchas de sus imágenes se le pone el nombre de Santa Teresa de Ávila? Porque en el siglo XIX, cuando en Francia surge quizás la hija de Santa Teresa de Jesús más famosa, la carmelita descalza Santa Teresita del Niño Jesús, los franceses, para evitar que confundieran a su nueva santa con Santa Teresa de Jesús, comenzaron a usar Teresa de Ávila en todo lo que se refería a Teresa de Jesús. Y tanto fue la propaganda que tristemente hasta muchos hijos e hijas de Santa Teresa han desterrado a la Santa Madre Teresa de Jesús del apellido de Jesús, que tanto ella amaba, y por el nombre que ella quería ser conocida, y le llamaban tristemente Teresa de Ávila. Por eso, en el 1982, el tan amado Papa Juan Pablo II, hoy día San Juan Pablo II, cuando visitó a Ávila, en uno de sus discursos pidió, solicitó y exhortó a todos los presentes y en definitiva a toda la Iglesia, que él quería que llamaran a Teresa por el nombre por el que ella quiso llamarse a sí misma. Y cito: «Hijas del Carmelo, que seáis imágenes vivas de vuestra Madre Teresa, de su espiritualidad y humanismo, que seáis de veras como ella fue y quiso llamarse, y como yo deseo se le llame, Teresa de Jesús». Yo también me uno al llamado y petición de San Juan Pablo II y les exhorto a que comencemos a devolverle a Santa Teresa el Jesús que tanto ella amó y de quien era una loca enamorada. Así que, si de verdad amas a Teresa y quieres honrarla a ella y a Jesús, de ahora en adelante no la llames Teresa de Ávila, llámala Teresa de Jesús, porque ella, aunque nació en Ávila, es la Santa Universal, la primera doctora de la Iglesia y la completamente enamorada de Jesús.